Hola chiquillos, hoy día les traigo una clase para comprender bien todo lo que es el periodo del Paleolítico. Recuerden que estamos trabajando todo lo que es prehistoria, desde la evolución del hombre hasta la invención de la escritura, que es donde termina en nuestro periodo llamado prehistoria. El Paleolítico, chiquillos, fue una de las primeras etapas en donde el hombre comenzó ya a crear una cultura más civilizada, o sea, comenzó a tener los primeros rasgos de vivir en sociedad. Para hablar antes de esto, chiquillos, tenemos que recordar las primeras etapas de la evolución que ya lo trabajaron anteriormente. Sin embargo, no le había podido hacer alguna clase para explicar esto. Hoy día brevemente, chiquillos, les voy a explicar sobre cómo fue la primera evolución. Tenemos principalmente aquí la primera imagen de que el hombre apareció en África hacia el 380, 400 millones de años y se conoce esta primera especie como Australopithecus afarensis, ¿ya? La capacidad cerebral del Australopithecus era muy reducida, de hecho actuaba solamente por instinto. Lo que más hacía esta especie era solamente comer y reproducirse, nada más que aquello. Por lo mismo comenzó en una necesidad constante de buscar alimentos, comenzó a recorrer mayor cantidad de territorios. Obviamente pasaron millones de años para que el hombre se fuera evolucionando. Llegamos después al Homo habilis, al Homo erectus, que es una capacidad ya más avanzada, hasta finalmente llegar a lo que conocemos como hombre de Neandertal y el Homo sapiens, que fue, que si lo vemos en este mapa, fue quien finalmente fue la especie que comenzó a poblar todo el mundo en relación a las teorías del poblamiento americano, que fue lo que vimos en la clase anterior, en donde la teoría que más destaca es la teoría del estrecho de Bering, que dice que por la parte norte de Asia hubo una gran glaciación y esto permitió que el hombre pudiera atravesar por la parte superior de Asia hacia América y poder asentarse y de ahí recorrer todo lo que es el continente americano, obviamente en millones de años, pero de esa forma pudo poblar este continente que así lleva a la especie humana a todo el mundo como la conocemos actualmente. Sin embargo, cuando comenzó todo este proceso, chiquillos, de poblar, no era como lo conocemos ahora, sino que lo dividimos en un nuevo periodo. Hace 3 millones de años, chiquillos, los homínidos. Cuando hablo de homínido, hablo de humano, ¿ya? En la prehistoria al hombre se le dice homínido. Este homínido, chiquillos, comenzó a ocupar la piedra por primera vez. El paleolítico, de este nombre de paleo, viene de piedra, del uso de la piedra, chiquillos, para eh, poder hablar de este periodo. De hecho, el nombre significa viene del griego, que significa piedra antigua. Muchas veces se conoce como este periodo la edad de piedra, ¿ya? Y es muy caracterizado por cómo lo utilizaron en la fabricación de diversos materiales y cómo también lo utilizaron como método de subsistencia. Si vamos a una línea de tiempo, chiquillos, ¿cómo ubicamos la prehistoria? Vamos a recordar un poquito las etapas que van desde la edad de piedra hasta la edad de los metales. En la edad de piedra, lo que vamos a ver, paleolítico, neolítico en la próxima clase, y después vamos a ver estas tres edades que conformaron el inicio de las primeras civilizaciones, ¿ya? Acá hay un video, les voy a dejar igual los links de videos complementarios que pueden ver para ir apoyando un poco la materia. Entonces, chiquillos, nos ubicamos en el primer periodo, que es paleolítico. ¿Dónde vivían los hombres del paleolítico? Vivían, chiquillos, en cuevas o cabañas que construían con ramas o piedras. Esto muchas veces estas cuevas también eran construidas con las pieles de los animales que cazaban, porque esa era la forma de poder alimentarse. Como vemos aquí en la imagen, detrás del texto se ve cómo están cazando a un gran mamut y después utilizaban todo, absolutamente todo este animal para poder subsistir. Los huesos los utilizaban como armas, lo utilizaban, su carne obviamente se la comían para alimentarse, las pieles para ropa y la gran parte del cuero de estos animales lo utilizaban para hacer viviendas. Cuando obviamente no tenían estos animales para poder, estos grandes animales para poder construir vivienda, la forma de vida que ellos tenían era en cuevas, buscando cuevas para poder vivir y refugiarse obviamente del clima, que fue un factor que también ayudó a la expansión del hombre. Una característica muy importante que eran nómades, ¿ya? ¿Qué quiere decir la palabra nómade?
Un nómade es un grupo de personas que nunca viven en el mismo lugar, sino que se desplazan buscando diferentes lugares, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en la actualidad no somos nómades, porque todos nosotros tenemos una casa en donde sabemos que vamos a llegar ahí. No podemos ir de un lugar a otro, todo, pero siempre vamos a tener un lugar donde vivir fijo, ¿ya? En el Paleolítico eso no existía. Entonces eran nómades. Nómades son grupos de personas que se trasladan constantemente de un lugar a otro. Un ejemplo de grupos nómades de la actualidad pueden ser la gente que vive en los circos, ya, si bien tienen una vivienda, se trasladan siempre de una ciudad a otra, no tienen un lugar fijo. También pueden ser los gitanos, o los hippies, que ya no se ven mucho, pero también tenían un estilo de vida nómade ya. Ellos que son gente que se traslada de un lugar a otro. Entonces, en el Paleolítico, el homínido, el hombre, era nómade porque, obviamente, por la necesidad de buscar alimentos, siempre estaban recorriendo diversos lugares. Y obviamente, si el clima no los acompañaba, o sea, si era un invierno terrible o mucho calor extremo que secaba estas zonas, obviamente el hombre se tenía que ir de aquel lugar, trasladarse a un nuevo territorio y así poder ir poblando gran parte de esto. Entonces, eran nómades, estilo de vida que se caracteriza por moverse de un lugar a otro. Estas tribus, chiquillos, estaban formadas por pequeños grupos, ¿ya? No eran grandes cantidades de personas, porque recuerden que si tenemos unas 100 personas, chiquillos, no podemos alimentar a todas ellas, por lo tanto, vivían en pequeños grupos, clanes o bandas, y siempre sí, claro, estos se ubicaban cerca de algún río, algún lago o algún tipo de fuente que les diera agua potable para obviamente poder alimentar, subsistir del agua y utilizarla y vegetales cerca. De hecho, lo que más se dedicaban era la caza, la pesca y la recolección. Comían los alimentos que cazaban, pescaban y recolectaban. Esa era la única forma de alimentación que en el Paleolítico tenían. Recolectaban frutos, raíces, cazaban osos, bisontes, ratones, pájaros, pescaban con las manos o con arpones, que ya fue un método de herramientas más sofisticado, pero de primera era directamente con las manos nomás. O sea, tenían una puntería increíble, chiquillos, para poder hacer esto. Y bueno, era muy común poder despellejar a los animales y comer la carne cruda porque el uso del fuego todavía no era muy conocido para cocinar alimentos. Por lo tanto, para nosotros nos puede parecer bien extraño así. Yo no creo que ninguno de nosotros, si ve una vaca por ahí, se imagina despellejándola con las manos, con los dientes para poder comérsela, algo que obviamente nosotros no lo podemos asumir ahora, pero durante el Paleolítico era de lo más normal, chiquillos, cazar animales pequeños como los ratones, los pájaros, era lo más simple. De hecho, las mujeres se dedicaban mucho a hacer este tipo de cazas pequeñas y los hombres, obviamente, en grandes grupos, poder cazar a los mudos, a los bisontes, que eran tremendos. Pero esa era su forma de alimentación. Acá tenemos algunas imágenes de cómo despellejaban. Recuerden, utilizamos piedras para, bien sádico a veces, para golpear a los animales y poder pelarlos directamente. Era la forma de vida, chiquillos. Sin esta forma de vida, obviamente la especie no hubiera subsistido. Lo que vemos acá en la imagen, chiquillos, es una pintura rupestre. En el Paleolítico surge este tipo de arte rupestre que significa dibujos en las paredes. De hecho, muchos elementos dentro de la historia los podemos conocer gracias a las pinturas. Han quedado registro de estas pinturas que hasta la actualidad, chiquillos, se han realizado algunas excavaciones o se encuentran cuevas con estas grandes pinturas intactas. La mayoría de estas pinturas eran ya sea con una mezcla de sangre animal o con algún tipo de fruta que diera tinte y las hacían con las manos, con pequeñitas piedras o huesos, chiquillos. No hay una herramienta exacta que se utilizaba. Recuerden que toda la prehistoria, para poder estudiarla, nosotros tenemos solamente acceso a restos arqueológicos. Acá tenemos más imágenes de hombres cazando. Las herramientas, como yo les dije, eran sencillas, chiquillos, eran solamente la mayor parte de piedras o huesos y eran para golpear, cortar, eran cosas muy simples, todavía no tenían mayores tecnologías. Acá tenemos cómo fueron perfeccionando las piedras, chiquillos, haciendo los
cortes, todo hasta poder lograr verdaderas armas. El arte y creencias, chiquillos, obviamente para ellos les resultaba muy misterioso todo de dónde venía el sol, de dónde venía la lluvia, por qué la gente moría, y comenzaron a dar sus propias explicaciones para esto, chiquillos, y así fueron creándose las primeras religiones en donde se buscaban, no tenían una idea de dioses ni de todo aquello, sino que solamente creían que esto pasaba por designios por la naturaleza. Entonces, la naturaleza era muy importante para ellos, chicos, y después, como vamos a ver en las otras civilizaciones, todas honraban mucho la naturaleza por las cosas que les daba. Entonces, su creencia siempre se ligaba a aquello. Y como les dije, se expresaban, chiquillos, en el arte, expresaban todas sus creencias, chiquillos, en el Neandertal, de hecho, como aquí sale, es la primera civilización que dio por enterrar a sus muertos, porque ellos creían en la vida después de la muerte. Entonces esto se da muchas veces que lo enterraban con alimentos, con cosas, porque creían que como iban a tener una vida, necesitaban tener elementos para poder tener esa vida. Por último, identificamos, chiquillos, todo lo que fue el arte rupestre que ya les mencioné, que son los dibujos en las cavernas. Y con esto, chiquillos, termino la explicación de la actividad de hoy. Vamos a trabajar ahora en el libro. Son 4 páginas, si no me equivoco bien, que vamos a trabajar son saltaditas. Tienen que leer esas 4 páginas que les voy a dar, chiquillos, y junto con este video vamos a completar una tabla que les voy a enviar en las instrucciones a su profesor, en el caso del séptimo, y yo se las envío a séptimo B. Así que eso, chiquillos, nos vemos. Espero que tengan un muy buen día de historia.